En este video vamos a ver ahora el diseño de tubulares bajo la metodología de carga máxima. Al iniciar el diseño de un aparejo de producción debemos primero seleccionar la tubería menos costosa que se tenga. En algunos casos pues debemos ir con las tuberías que estén en existencia en el inventario. Pero lo principal que debemos tomar en cuenta es que esta tubería resiste y soporte los esfuerzos y cargas a la cual estará sometida en su vida productiva en el pozo. De igual manera, garantizar que estos aparejos resistan a los ambientes hostiles de presión y temperatura, así como los fluidos corrosivos que se generen a consecuencia de la producción. Cuando se va a diseñar el pozo, lo primero que hay que tomar en cuenta es cómo resguardar esa integridad para que esa vida útil sea de tal manera que nos permita maximizar y producir los recursos, bien sea gas o aceite que tenemos en el subsuelo. Aparte, tiene que ser rentablemente efectivo en el sentido de que todo se traduce en costo. Si colocamos tuberías y accesorios costosos, el pozo va a salir costoso. Entonces la idea es bajar ese impacto en costos, pero poder garantizar, en este caso, la integridad del pozo en su vida útil. Métodos de diseño. Existen tres métodos para el diseño de las tuberías de producción o revestidoras. Estos métodos son los siguientes: método de diseño gráfico, método de diseño analítico, método de carga máxima. Método gráfico. Susceptible de errores al efectuar un diseño, se usa poco debido al uso de los diferentes software usados para el diseño de tuberías. El diseño de la tubería de revestimiento en sí es un proceso de optimización para encontrar la tubería de revestimiento menos costosa y que sea lo suficientemente fuerte para soportar las cargas que se producen a lo largo de la vida útil del pozo. Al igual que las tuberías de revestimiento, las tuberías de producción también se lleva este proceso de optimización. Por lo tanto, el diseño va a depender de condiciones de carga durante la vida del pozo, operaciones de perforación, para el caso de las tuberías revestidoras, operaciones durante la terminación del pozo, etapa de producción del pozo, trabajos de intervenciones menores o mayores. Aquí estamos hablando ya del aparejo y parte de la tubería revestidora de producción, que es la que va a ver la mayoría de estos trabajos. Resistencia a la formación a nivel de la zapata de la tubería revestidora, presión de fractura asumida durante la planificación y verificada mediante la prueba de integridad de la formación. Esto tiene que ver con la tubería revestidora, porque al igual hay cargas para evaluar cómo se comporta, en este caso, nuestra tubería revestidora a ese tipo de presiones cuando se hace la evaluación de integridad de la formación. Disponibilidad y precio real de las sartas de revestimiento individuales. En este caso, tanto las tuberías de revestimiento como los tubulares que se usan para las terminaciones de los pozos, se debe tener disponible las tuberías que se vayan a usar. En la parte teórica, en los videos teóricos, cuando toqué el tema de los factores de diseño, yo les comentaba, o yo comentaba en este caso, que lo único que no se debe hacer y está prohibido hacer es modificar los factores de diseño, salvo a una excepción donde eh, haya un consenso, una aprobación y se utilice un factor de seguridad o de diseño diferente. De resto, todos los factores de diseño son normados, están en los estándares, están en los manuales de procedimiento de diseño para las tuberías, tanto de revestimiento como las tuberías de producción. También va a depender mucho del costo, porque hay tuberías que son más caras que otras, hay conexiones que son más caras que otras. Entonces, se debe seleccionar
esa tubería, también pensando en el costo-beneficio que se va a tener. Método gráfico. El estallido supone que la presión del yacimiento está presente a lo largo del pozo. Eso quiere decir que va a asumir que la tubería va a ver la presión en toda su extensión. Colapso. La presión hidrostática se incrementa con la profundidad. ¿eh? A medida que vamos bajando, la hidrostática se incrementa, que esta puede vencer a la resistencia del tubo y nos puede fallar por colapso. Tensión. El esfuerzo de tensión debido al peso de la tubería en la parte superior. Normalmente la tensión, la tubería la ve en los primeros tramos, de superficie hacia abajo, porque es la que va a soportar el peso de toda la tubería que está abajo. Esté o no esté sujeta, bien sea por un empacador cuando el aparejo de producción o donde llega el tope del cemento para una tubería revestidora. ¿Bien? Método analítico. Para el estallido, el revestimiento debe soportar la máxima presión de formación prevista a la que posiblemente pueda estar expuesta la tubería de revestimiento. Para el colapso, se comienza desde la parte inferior de la tubería revestidora hacia arriba. Nuestros criterios de diseño se basarán en la presión hidrostática resultante del peso del lodo que estará en el pozo cuando se coloca la tubería de revestimiento antes de la cementación. También aplica para la tubería de producción, que es cuando se baja la tubería de producción, se asienta el empacador y en el anular entre la tubería de producción y la tubería de revestimiento en la parte interna queda el fluido empacante o el de terminación, que también pues, va a generar cierta presión hidrostática que al momento de hacer algún trabajo de inducción o cuando se dispare el pozo y haya un vacío del pozo debido a la diferencial de presión con el yacimiento, se vacía la tubería y podemos tener un problema de colapso. Factores de diseño. El uso de factores de diseño excesivamente altos garantiza que la tubería no fallará, pero proporciona un valor de resistencia alta, por lo que trae como consecuencia altos costos. ¿Okay? Buscando tuberías robustas, mayor libraje, mayor espesor, para que aguanten esos embates en los pozos. Encarece también el pozo porque suelen ser más costosas. El uso de factores de diseño bajo requiere un conocimiento preciso acerca de las cargas a las que se someterá la tubería revestidora o de producción, ya que hay menos margen disponible. ¿Qué pasa? Que al menor factor de diseño, pues la tubería va a estar un poco más expuesta, no va a tener ese margen de seguridad que se le está dando para poder asegurar las presiones de trabajo a las que va a estar sometida esa tubería. Los valores de la empresa seleccionados como factores de diseño son un compromiso entre el margen de seguridad y la economía. Esto es lo que estaba comentando anteriormente acerca de los manuales, de los procedimientos, de los estándares que hay para los diseños de las tuberías de cada empresa. También hablando del método analítico, el diseño por estallido se debe considerar las peores condiciones posibles o los peores escenarios que va a experimentar el pozo durante la vida útil, como lo son para el estallido. Asume que no hay fluido o respaldo en la cara externa de la tubería revestidora. Eso quiere decir, para la revestidora, está el tubo, el lodo que quedó de la tapa y la formación. Para la de producción es el tubo, el fluido empacante o de terminación y la pared de la tubería revestidora, que es la de producción. Diseño por colapso. Asume que la tubería revestidora está totalmente vacía por dentro. Si estamos perforando y hay una pérdida total, la tubería se va a vaciar. ¿Qué puede pasar? Que donde no esté cementado, nos puede ganar esa presión debido a la hidrostática y el tubo se puede colapsar. Cuando es el aparejo de producción, al momento de estar induciendo o luego de hacer un disparo, que los fluidos que están dentro de la tubería de producción se migren a la formación o estos se han desplazado con el nitrógeno para poder inducir el pozo de producción, la tubería queda vacía. ¿Qué va a pasar? Que
en la parte externa de ese tubo de producción está el agua de terminación o el fluido empacante y este genera una hidrostática que si esta hidrostática es alta nos va a ganar y el tubo se va a colapsar. Diseño por tensión asume que no existe efecto de flotación, o sea, la tubería está en el aire, es lo que propone el método analítico. No hay fluido, sino que está colgada en el aire. Otros eh, factores que toma en cuenta u otras asunciones que toma en cuenta el método analítico es los factores que causan la corrosión por H2S y CO2, la temperatura, la presión, velocidad del fluido, consideraciones de la corrosión en el diseño. Aquí es muy importante recalcar lo que hablé en la teoría en la parte de corrosión, que se deben hacer los diseños cuando se tenga información de que esa área o por los pozos vecinos exista producción de H2S o CO2, se debe realizar el diseño bajo las normas NEIS MR 0175 o la ISO 15156 para el diseño de tubulares, debido a que hay ácidos corrosivos. Debemos hacer el diseño bajo la norma. Si el pozo tiene ese tipo de gases ácidos y no se hace de esa manera, nos podemos meter en problemas. Debemos hacerlo tal cual como están los estándares y como se debe hacer. Método de carga máxima. Es uno de los más usados y este método considera la vida productiva del pozo, presiones en los anulares por calentamiento, inducciones, estimulaciones y o fracturamientos. También toma en cuenta los esfuerzos biaxiales y los factores de diseño API. ¿Okay? Los tramos de tubería ubicados a mayor profundidad son los que van a estar expuestos a mayores presiones externas y menores cargas axiales. ¿Okay? ¿Por qué? Porque están a lo más profundo. Se van a tener presiones externas muy mayores o extremas y en superficie cargas axiales porque pues él va a estar sosteniendo los tubos, los primeros tramos van a estar sosteniendo los demás tramos que están hacia más profundidad. Caso contrario pasa con los tubos ubicados hacia la superficie, ya que estos suelen soportar mayores cargas axiales y menores presiones de colapso. Esto indica que cada sección de tubería difiere de una con la otra debido a las cargas a las que estará expuestas. O sea, más arriba vamos a ver más tensión que abajo y abajo vamos a ver más presión que arriba. Ok. Para entender un poco cómo va el método, aquí se va a mostrar ahora lo que tiene que ver todo el paso a paso teórico para luego ir a un ejercicio práctico basado pues en esta metodología. Entonces primero es el diseño por presión de estallido y la línea de carga máxima. Primeramente se deben definir los límites de presión interna tanto de fondo como de superficie. Se debe asumir también el peor de los casos o el peor de los escenarios, que en este caso suelen ser estimulaciones o fracturamientos porque son trabajos de inyección continua a altas presiones. Con estos valores de presión se obtiene la carga máxima por presión de estallido o interna o presión interna. Esta fórmula que están viendo es la fórmula que se usa para poder hallar la presión de superficie. Pero antes de llegar a la presión de superficie debemos primero calcular la presión externa con esta fórmula, donde tenemos ahí las variables para cada uno, la presión equivalente, perdón, no es la equivalente, tenemos la presión externa, pero el diámetro interno del tubo, la presión interna del tubo y el diámetro externo del tubo. ¿Okay? En esta figura que se va a mostrar, vemos cómo las ecuaciones anteriores, o por medio de las ecuaciones anteriores, determinamos la gráfica de carga máxima por estallido o presión interna. Luego de hacer los cálculos, es la línea que él traza
al momento de hacer el cálculo de las presiones. Luego viene la carga resultante. Esta supone cargas de respaldo y se considera para el diseño de carga interna que en la parte externa de la tubería se ejercerá una presión producto del fluido de formación. Normalmente se asume una densidad del agua salada que es de 1.07 y es conocida como la línea de respaldo. Bien, a restar a cada profundidad la línea de respaldo a la línea de carga máxima por presión interna, se obtiene la resultante de la línea de carga de presión por estallido, que va a ser que se tiene la línea de carga máxima al realizar la línea de respaldo. Al momento de restar, esta línea de respaldo con la de carga máxima se obtiene la resultante por estallido. En la siguiente figura pueden ver cómo se muestra la gráfica de la resultante de la presión del estallido, que es como decía la teoría. Tenemos la carga máxima por presión de estallido, tenemos la línea de respaldo y al restar la línea de respaldo a la línea de carga máxima obtenemos la presión resultante por estallido o por presión interna. Ahora es la línea de diseño de presión por estallido. Para la línea de diseño por estallido resultante se le aplica o se afecta con el correspondiente factor de diseño. Esto enmarcado en los manuales de diseño normados por cada empresa. En este caso vamos a usar un factor de diseño X, 1.125, para este ejercicio. Lo vamos a ver en la parte práctica. Y esta línea se obtiene mediante la corrección de la elipse de Hawkins y Nadai. De la fórmula de la presión de estallido corregida, hay dos variables que hay que calcular, que es X para esta fórmula, igual que la Y, que está en la fórmula, y luego sustituir valores y hacer los cálculos, que sería la presión, ¿no?, por el valor de Y entre el factor de seguridad. Bien, okay. Aquí en esta fórmula, como pueden observar, hay un símbolo negativo. Okay. Y esto indica que la presión interna reduce la presión efectiva que la tubería debe resistir para el colapso, aumentando así la capacidad real de la tubería para soportar la presión externa. ¿Sí? Por eso es que es un factor de corrección. En este caso es negativo. Una vez hechos los cálculos, se determina la línea de diseño, se procede a realizar las diferentes sensibilidades con los tubulares disponibles en el patio, como digo yo, siempre los que están en materiales, o los que tenga la compañía, en este caso tubulares disponibles, para luego determinar por sección y tomando en cuenta las temperaturas por los tipos de acero, hacer el diseño definitivo por estallido. ¿Sí? Puede pasar de que el tubo, la resistencia del tubo no sea la adecuada, se deba cambiar el tubo hasta poder hallar el acero correspondiente para que en este caso por presión de estallido o de presión interna resista a las cargas a las que va a ser impuesta. ¿Okay? Diseño por presión de colapso. Línea resultante por colapso. Lo que es el estallido de colapso se hace el mismo procedimiento. Para evaluar la carga de colapso se debe considerar el peor de los casos, que pueda suceder durante la intervención y la vida útil del pozo. Para los casos del aparejo, pues se toma los trabajos de inducción o, en dado caso, eso no lo sabemos porque pues primero se tendría que disparar el pozo para saber si de verdad todo el fluido se va a ir hacia la formación. Pero lo que sí es seguro es que la inducción va a vaciar el pozo. En este caso, la tubería. No el pozo porque estaríamos ya por debajo del tubo. Ya habíamos salido de la tubería por debajo del empacador, ya estaríamos en la tubería revestidora
Y no es recomendable, cuando son pozos profundos, vaciarlo completamente. ¿Por qué? Porque la tubería flexible, la TF, también tiene un peso, se elonga y se puede partir. ¿Por qué? Porque ahí sí estaría suspendida 100%, vamos a llamar, no 100%, vamos a decir un cierto porcentaje estaría colgada al aire, tensionada al aire. ¿Por qué? Porque vació todo el tubing. Entonces hay que tener cuidado en pozos muy profundos, evitar vaciar todo el pozo porque toda la tubería flexible pudiera romperse por su propio peso. ¿Ok? Entonces, como les comentaba, pues, hay una pérdida de fluido de la formación por disparo, eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es lo de la inducción. Y ese es el caso de carga o el peor caso de carga que puede existir para el colapso. La fórmula a emplear para este cálculo es la que están viendo ahí, que es densidad de fluido espacio por la profundidad del empacador entre días, por 14.22, que es la conversión. De igual manera, se considera una columna de agua salada en el interior para que genere un respaldo de colapso, que al restar la línea de carga máxima de colapso, de este respaldo, vamos a obtener la línea de carga de colapso resultante, igualito que el anterior. ¿Ok? Se resta la línea de respaldo, se le resta a medida que va profundizando a la línea de carga resultante y vamos a tener entonces, pero a la línea de carga máxima vamos a tener entonces la resultante. Bien. Para la línea de diseño por colapso, igual que la presión interna de estallido, debemos usar siempre los manuales de diseño. Estos están enmarcados, están normados, están estandarizados. Para el ejercicio, si no me recuerdo, vamos a usar 1.25, que en este caso es para el ejercicio práctico, porque pues cada empresa tiene en sus estándares qué factor de diseño usar. A diferencia de la presión de estallido o presión interna, aquí la variable X es positiva, no es negativa. ¿Ok? Se usa la misma fórmula, solo que como ven en la fórmula de X ya no está el negativo. Y igual se calcula, igual va a estar allí el factor X que se calcula. Y aquí un poco la explicación de por qué es positivo esta fórmula. Y es una forma matemática de representar cómo los diferentes componentes de esfuerzo interactúan y definen la superficie de fluencia o la envolvente de falla del material bajo condiciones de carga combinada. ¿Eh? Entonces, más o menos porque esta fórmula es positivo y la fórmula de presión interna de estallido es negativa. El factor X en este caso. Luego la línea de diseño por colapso. Y este igual se obtiene, o el resultado final a nivel de lo que es tubular, se obtiene una vez que se hayan revisado todos los tubulares, se hayan hecho las sensibilidades y que tanto para presión interna como de colapso estos tubulares soporten las presiones o las cargas que van a ser impuestas una vez que estén instaladas en el pozo para poder asegurar la integridad tanto por presión interna como por presión externa, que en este caso es la de colapso. ¿Ok? O ven el ejercicio o en esta lámina o en esta gráfica, perdón, ven la resistencia de los dos tubos versus la gráfica de colapso, que es la roja, que es el diseño, cómo está el tubo versus la carga, y pues en este caso está apto la tubería para poder usar en el pozo. Okay. Diseño por fuerzas axiales, línea resultante por tensión. Luego que se hagan las sensibilidades, tanto estallido como colapso, viene a hacerse ahora los diferentes análisis que se hacen para las fuerzas axiales a las que va a estar sometida el pozo. En este caso el pozo usted dice, bueno, pero es que está sujeto con un empacador abajo y arriba con un colgador y la tubería revestidora está cementada, si son 3000 metros, está cementada a 2500, eso quiere decir que está sujeta así. Pero la parte no cementada y la parte, vamos a decirlo así, la parte que está entre el colgador de tubería y el empacador,
está prácticamente libre ahí donde vienen los problemas axiales. Y es por eso que debemos analizar qué pasa con esa tubería cuando se haga algún trabajo, hay algún cambio de temperatura, ¿qué va a pasar con esa tubería? ¿Se va a elongar, se va a contraer, va a haber pistoneo, va a haber baloneo, etcétera, etcétera? ¿Qué peso va a tener? Porque dependiendo del peso que se tenga, la tubería también va a sufrir porque está elongada, pues. Se está soportando un peso eh, de una tubería que está más abajo, arriba, a nivel de superficie. Entonces, esta tubería se va a estirar un poquito. Es como si ustedes agarraran una barra de silicón y la estiraran, o una plastilina de esas que usan los niños para jugar, y la estiran y se dan cuenta que ella se va como que enlongando y tiene un momento que se parte. Ese efecto es lo que pasa en, en los pozos. En este caso, para el método de carga máxima, él toma en cuenta el peso al aire. O sea, no hay efecto de flotación. Y se calcula mediante esta fórmula, donde tenemos las variables que se usan para poder hacer los cálculos. ¿Ok? Con la fórmula anterior se calculan las cargas por tensión del aparejo, algo parecido a esto. Luego vamos a calcular la línea de diseño por tensión, igual que el estallido, que el colapso. Esto está normado. Aquí en este ejercicio práctico vamos a hacer sensibilidades 1.4, 1.6 y 1.8 si no me recuerdo. Pero eso también está normado. Están normados por estándares, manuales de diseño de cada una de las compañías, tanto de servicio como operadora. Bien, entonces la línea de diseño por tensión la tenemos de esta manera. Podemos ver el margen que hay entre la línea de diseño y el tubo. Tenemos un margen amplio donde nuestro tubo puede resistir eh, la tensión, no se va a romper, no se va a partir, tenemos mucho margen. Si esa línea roja estuviese un poquito más cerca de las líneas de la tubería, ahí vamos a tener problemas y tenemos que, cuando se hagan los diseños, cuando se hagan las recomendaciones, colocar qué se debe hacer y qué no se debe hacer para evitar a que esa tubería se llegue a romper cuando se esté recuperando del fondo, bien sea para desanclar el empacador, desanclar el PBR o recuperar ya el aparejo definitivamente. Entonces con esto les mostré la parte teórica de la metodología de carga máxima y de las metodologías analíticas y gráficas que hay para el diseño de tuberías revestidoras y de tubulares de producción. Y ahora en el siguiente pues vamos a ver lo que es el flujo de trabajo para hacer los cálculos manuales para el diseño de tubulares.